Buenos días, Iglesia, que el Señor os bendiga grandemente. Una vez más estoy aquí y diréis que este mes de febrero parece que sea el mes del pastor, porque estoy aquí casi cada domingo. Pero bueno, creo que es importante estar aquí, vernos, más vosotros a mí que yo a vosotros. Pero confiamos en el Señor y esperamos en el Señor que esto pues termine pronto, este tiempo de prueba termine pronto y en este tiempo de prueba pues salgamos victoriosos, todos, amén, salgamos victoriosos todos. Vamos a presentar en este momento la palabra de Dios, pero hay algo que me gustaría tener en mente y es tener en cuenta a nuestro hermano Juan. Él pidió oración. O sea, como sabéis todos, es diabético y una herida para un diabético y habrá otro diabético. Es para orar y tener cuidado, ¿no? Y vamos a seguir orando, no nos olvidemos de que además por esa situación en la cual nuestro hermano está ahora mismo pasando. Amén. Pues vamos a presentar en primer lugar la palabra para que el Dios sea glorificado y que su gloria se pueda manifestar y pueda reposar en la vida de nuestro hermano Juan. Amén. A Dios sea toda la gloria, te damos la alabanza, la adoración. A ti, oh Señor, solo a ti, oh Dios, queremos dar esa gloria, Señor, la gloria que solo tú te mereces. Gracias por este momento, gracias por este día, gracias porque tú eres Dios victorioso. A ti, oh Dios, la alabanza, Señor, y tuya, oh Dios, es la victoria. Te doy la adoración a ti, Señor, te doy la gloria y en esta hora, Señor, sabemos que tu palabra ya es bendita, Señor, porque fue el bendito Espíritu Santo que trajo revelación a esos hombres, mujeres, Señor, que estuvieron ahí en primera fila obedeciendo tu mandato, Señor, y cumpliendo tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas. En esta hora queremos rogarte, Espíritu de Dios, que reposes de esa manera especial en sanidad sobre los talones de nuestro hermano Juan. En el nombre de Jesús yo te ruego que seas tú, oh Dios, obrando en su vida, ministrando, Señor, todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Somos un todo, Señor, y de una forma u otra, Señor, ese estado físico natural, Señor, pero estado físico por la enfermedad, por lo que Él esté pasando, Señor, afectará a sus sentimientos, sus emociones, no solamente a Él, sino a su familia, Señor, y espiritualmente, Señor, deseamos, anhelamos, Señor, que tu poder y tu gloria esté ahí presente. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Iba a compartir una palabra, luego digo voy a compartir otra, y ahora orando, ver cómo me conozco y sé que a veces Dios tiene esa broma. Al final daré otra vez la que iba a dar, porque orando por nuestro hermano Juan, creo que la que voy a compartir, al final, la primera que iba a compartir, creo que le va a ayudar en todo momento, no solamente a él, porque algunos diréis, bueno, y le ayudará a nuestro hermano Juan. Mirad, ¿os acordáis que Abraham le dijo cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Dios no es un Dios de números. Aunque muchos dicen, bueno, pero Juan vio el número de los redimidos. Sí, y hay números. Y en la Biblia salen números de cuentas y salen muchas cosas, sí, todo lo que tú digas.
Pero hay algo que es muy importante. Para Dios es tan importante una persona, solo una persona, para Él confiar o depositar su palabra, que 10.000. Porque por un pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay más gozo, pero por uno hay gozo. Y ya no esta palabra para nuestro hermano Juan, creo que es para cada uno de nosotros, para la iglesia. Mirad, quiero deciros en primer lugar que alrededor del mundo, y vemos cada vez más, lo vemos las noticias, cada vez más, la gente, las nuevas generaciones, se alejan más de los principios bíblicos, se alejan más de la presencia de Dios, se alejan más de lo que tiene que ver con Dios, es decir, para todas estas nuevas generaciones, porque la generación anterior, la de sus padres, ¿me entiendes? Ya Dios era algo como Dios estaba encasillado como una religión, porque hablabas de Dios y te tachaban de religioso. Para el mundo entero, para la mayoría, la religión está caducada. Y yo digo amén, yo creo que la religión caduca, pero quien no caduca es Dios, porque Él es el eterno. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta. Él es el que es, el eterno. Él es el eterno. Él no tiene principio, no tiene fin, dice la Biblia. Pero alrededor del mundo encontramos muchas religiones, entre comillas. Encontramos muchas maneras, métodos, filosofías, que la mayoría de ellas procuran o nos presentan o nos quieren explicar a Dios. Todos buscan explicar la forma de actuar de Dios, de cómo es Dios, y algunas de ellos es solamente despedazar a Dios y poner una ideología, sea la que sea. Pero hay una cosa segura que tú y yo como cristianos, como redimidos por la sangre del Cordero, debemos de tener en cuenta. Mira, no podemos olvidar una cosa, que tú y yo hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Lo más seguro que tú y yo tenemos es y será la gracia inmerecida de Dios en nuestras vidas. La única seguridad que tú y yo tenemos es la vida eterna. No tenemos la seguridad de que no vayamos a pasar enfermedades, ni tribulaciones, ni angustias, ni sufrimientos. Eso no hay una seguridad de que yo eso no lo vaya a pasar, ni de que tú lo vayas a pasar. La única seguridad, la única certeza que la que tú te tienes que agarrar, que tienes vida eterna al lado de tu Dios y tu Señor y Salvador Jesucristo. Esto debe de ser algo inmovible, no se puede mover de tu mente ni de tu corazón. Esa es la cosa más segura, que solo el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. ¿Cuántos caminos se están preparando y están poniendo frente a la juventud, frente a gente no tan joven, gente de nuestra edad? Ya hablo de mi edad. ¿Cuántos años llevan hablándonos de otro camino, de otra verdad y de la vida después de la muerte? ¿Quién dirá? Nos están enseñando y nos están bombardeando. ¿Cuántos años llevan así? Él es el que es. Y solamente quiero decirte una cosa, que fuera de Él no hay acceso a la presencia de Dios. El único acceso a la presencia de Dios se llama Jesucristo. No hay otro. No busques ninguna ideología, por muy modernista que sea.
El pecado es el pecado. Y el pecado separa al hombre. Hay una separación, un abismo que separa al hombre. Pastor, y en el cristiano, el pecado del cristiano nos separa de la comunión. No de la presencia, pero sí de la comunión con Dios. Pero Dios, con ese amor que nos ha dado, ha provisto de esa provisión, de que esa provisión es inagotable. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. Él sigue siendo el que es, no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios de amor, pero el Dios justo. Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable, sea cristiano o no sea cristiano. Para uno, para juicio, para muerte, y los otros realmente para disciplinarlos. Porque el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece, dice la palabra de Dios. Y hay tantas formas de pensar que nos quieren introducir y están introduciendo a las nuevas generaciones, que nos estamos olvidando que a veces no es que, bueno, yo no estoy a favor porque tenemos que respetar. Yo soy el primero que digo, bueno, tenemos que respetar, cada uno es como es. Porque nos da miedo a confesar el pecado. Porque nos da miedo que nos tachen de religiosos. Porque nos da miedo que nos tachen de fanáticos. Porque nos da miedo que nos señalen con el dedo. Porque nos da miedo que nos acusen, que nos difamen. Nos da miedo. Pero si Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder por el Espíritu, amor por Dios y el dominio propio por Jesucristo, que Él es el que realmente padeció por nuestros pecados. Debemos de tener en cuenta que Él es el único acceso a la presencia de Dios. Y esta debe de ser valorada por nosotros porque es el tesoro más grande que hay. Es el tesoro más grande. Dijo que separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Pero en primer lugar me gustaría hablarte de algo. Te estoy hablando de la presencia de Dios. Esta mañana quiero hablarte de la presencia de Dios. Este mensaje es la presencia de Dios. Es tan importante la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. Y lo damos por hecho que, claro, porque como el Espíritu Santo mora en nosotros, ya la presencia la tenemos. Amén, de verdad. Pero en primer lugar me gustaría hablar del arca del pacto, para poder saber. El arca del pacto era un símbolo que tenían los israelitas, que tenía el pueblo judío, de la presencia de Dios. Para ellos, el arca del pacto era la presencia de Dios. La Escritura nos enseña que fue construida por dirección de Dios, no fue una dirección de hombre, no fue algo diseñado en un taller de ebanistería, en un orfebre, no. Fue diseñada por Dios, fue ubicada en el lugar santísimo, donde también dentro del tabernáculo, que también fue diseñado por Dios, por el Señor, representaba el arca, la presencia de Dios, y iba siempre delante del pueblo de Israel por el camino del desierto hacia la tierra prometida. Iba siempre delante de él, ese símbolo de la presencia. Pero vemos que la presencia de Dios cubría todo. Porque a veces decimos, no, porque el Señor va siempre detrás nuestro. ¡Ay, no! Detrás no, Él siempre va delante. No, el Señor va delante y detrás. El Señor iba como nube, iba como columna. El Señor va delante y detrás. Va delante tuyo y va a tu retaguardia.
¿Por qué? Porque Dios te guarda en todos los aspectos. Porque si bien siempre va por delante, ¿quién te cuida las espaldas? En tu caminar. Dios es un todo. Te cubre, va por delante tuyo, pero también va por detrás tuyo, porque es tu retaguardia. Es el que cuida cada uno de tus pasos. No deja, y ni desea, ni quiere dejar nada fuera de su control sobre tu vida. Iba adelante, como he dicho, por el camino del desierto hacia la tierra prometida. En Éxodo 37, versículo 1 y 2, nos dice que hizo Bezaleel el arca de madera y da las medidas. Allí empieza en el versículo 1, da las medidas. Y dice en el versículo 2, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo unas cornisas de oro alrededor. Vemos que es algo que Dios mismo está diseñando y lo diseñó. Dios le dijo a Moisés que cómo debía de construir ese tabernáculo y el arca, que era su presencia, era toda la presencia de Dios. El arca era como hemos dicho, era un cofre de madera revestido de oro. ¿Y qué contenía el arca? Pues mira, contenía las tablas de la ley, contenía una medida del maná que Dios le había dado en el desierto, y también contenía la vara de Aarón que había reverdecido. Vemos la ley de Dios, la voluntad de Dios para su pueblo a través de la ley. Vemos la medida del maná para que su pueblo entendiese que el proveedor de él en todo el camino iba a ser él. Y vemos la elección de Dios, como Dios elige a una tribu, a una persona para que les sirva. No podemos olvidar que tú y yo hemos sido elegidos. Hemos sido seleccionados. Y nosotros pertenecemos también al sacerdocio. Eso no nos dice la palabra. Dios nos ha hecho, siempre nos quedamos con la palabra reyes y sacerdotes. Bueno, pues vamos hoy también a ver el sacerdocio, lo que significa, cómo tenemos que tener y lo que significa ser rey también, cuando hablamos de la presencia de Dios. Donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Donde la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar alerta, como reyes y sacerdotes, porque nos orgullecemos, es decir, nos ponemos, es que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre, aleluya, somos reyes y sacerdotes. Qué bonito, cogemos las palabras, bonito, pero es decir, la función que tiene que tener ese rey y ese sacerdote para mantener la presencia de Dios en su vida, y siempre, no solamente en nuestra vida, en el pueblo, pero eso es cuestión de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros. No, eso es una cuestión del sacerdote. Y si tú eres sacerdote, y si tú te consideras que Dios te ha llamado para un sacerdocio, luego hay un sacerdocio específico que puede ser un ministerio, pero tú y yo, es decir, cada cristiano somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y Él nos va a tratar así, como reyes y sacerdotes. Y si Él nos va a tratar en los cielos como reyes y sacerdotes, tú y yo tenemos que tener una preparación para tener un buen servicio sacerdotal y ministerial como reyes y sacerdotes. No vamos a ser el rey de reyes ni señor de señores, porque solo hay uno. Es el que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, el que tiene nombre que es sobre todo nombre, en el cual todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se dobla delante de él y confiesa en su nombre que es Yeshua o Jesús. Pero vamos a ver cómo es nuestro sacerdocio, nuestra preparación del sacerdocio. Porque el sacerdote tenía que preparar la presencia de Dios. Porque antes de que hubiera un rey, había sacerdotes, había profetas, había jueces, hasta que el pueblo pidió rey.
Dios no estaba de acuerdo, pero accedió. Pero Dios advirtió lo que iba a pasar. Todo eso yo estoy haciendo un resumen más o menos porque todo eso lo tenéis en la Biblia y es bueno que empecéis a leer y ver lo que nos enseña a través de nosotros. Porque, mirad, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Y cuando eso lo dice el apóstol Pablo, no está hablando del Nuevo Testamento solo o de sus epístolas, como diciendo, toda la palabra escrita por mí es útil. No, está hablando de toda la Escritura. Toda. Él estaba metiendo la ley y los profetas. Él estaba metiendo el libro de los Salmos. O el libro el himnario de Israel, podemos decir. Él estaba metiendo todo. Desde Génesis a Apocalipsis. Pero pastor, cuando dijo eso el apóstol Pablo, todavía no estaba escrito Apocalipsis. El Espíritu Santo sabía que al decir toda era que no podíamos menospreciar. Y cuando él dijo, no menospreciemos las Escrituras, no menospreciemos las profecías, él sabía que tenía que haber más profecía acerca de nuestro Dios. A él sea la gloria, mi Dios. El arca era considerada como un símbolo para los israelitas. Y ya te digo, el arca representa la presencia de Dios. La presencia de Dios, el arca del pacto, el pacto de Dios contigo, que tiene que ser como un arca, algo valioso. ¿Qué es lo que representaba? ¿Qué es lo que representaba como símbolo para el pueblo de Dios? Pues representaba poder y victoria. La presencia de Dios en tu vida debe y es un símbolo de poder y victoria. La presencia de Dios en tu vida es el poder y la victoria que Dios te da para hacer la obra que Dios te ha encomendado. Representaba la presencia de Dios con su pueblo. Vamos a abrir el primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a ir leyendo algunos de los pasajes de este libro. Y dice los versículos, capítulo 4, versículos de 5 al 7, dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebeos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. Por eso te he dicho que la presencia de Dios en tu vida es poder y victoria. La presencia de Dios en mi vida es poder y victoria. Y cuando descuidamos por un segundo esa presencia, no hay poder, no hay victoria, hay derrota. La semana pasada estuvimos hablando de la victoria que tenemos como a través sobre el dragón y sus ángeles. Estuvimos viendo que es verdad que hay una armadura, pero es una armadura para la defensa. Pero las armas son más poderosas. Y esa armadura está basada en una de las armas, la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Porque el yelmo de la salvación que te la ha dado, la sangre del Cordero. El cinto de la verdad, ¿quién te la ha dado? El que es el camino, la verdad y la vida. La coraza de justicia, ¿quién te la ha dado? Aquel, el justo, que murió por los injustos.
y nos justificó delante de Dios por la sangre, por su sacrificio. El apesto del Evangelio de la paz, ¿quién te lo ha dado? Aquel que empezó a abrir el camino para ver. Y la espada del Espíritu, ¿quién te la ha dado? ¿Quién rogó al Padre para que enviara su Espíritu Santo sobre nosotros para que nos enseñara? La armadura está basada en Cristo Jesús. Por eso, el arma más poderosa es el nombre que es sobre todo nombre, y la sangre del Cordero es la que te va a dar la victoria, y es la que tiene que estar presente siempre en tu vida y en mi vida. Es la presencia gloriosa de Dios en medio nuestro a través del Espíritu Santo, la que nos va a dar el poder y la victoria. Para el pueblo de Dios representaba el poder y victoria. Para sus enemigos sabían que estando el arca, que era la presencia de Dios, que estaba Dios mismo en medio de los campamentos, dijeron: ¡ay de nosotros! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay de nosotros! Es que el arca de Dios está con ellos. No le temían a un ejército, no le temían a los caballos, no le temían a los carros, no le temían a las espadas, le temían la presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que teme el diablo y qué teme sus ángeles? La presencia de Dios en tu vida, en mi vida, en medio de la vida de la iglesia. Por eso es tan importante que tú y yo recuperemos esa presencia divina, esa presencia que da poder, autoridad y da victoria en medio del pueblo. Es esa la victoria. No busques otra. Pastor, es que yo oro, ayuno, vale, amén, gloria a Dios, ayuna, ora, lee, conoce la Biblia, todo lo que tú quieras. Pero vamos a ver ahora unos sacerdotes y vamos a ver ahora unos reyes, y algunos nos va a dar, ¿me entiende?, ejemplos, y me gustaría que en esta mañana tú aprendieras y que yo también pudiera aprender, que el Espíritu Santo me dirija para poderte dirigir a ti en esta mañana, el que me oye, el que me ve, que pueda dirigir tu vida, que pueda dirigir la iglesia a un punto de victoria, a un punto de poder, donde los paralíticos sean levantados, sean sanados, donde el ciego reciba la vista, donde el tartamudo hable y cante y doy gloria a Dios como debe de hacerlo, como un sordo reciba la audición. Ese poder, solamente para sanar, no para hacer prodigios, milagros y señales, para que glorifiquen a aquel que está en los cielos, aquel que su presencia es la que se manifiesta y trae ese poder, donde los espíritus inmundos salen. Mirad, hay algo que me extraña, que de esto es que pensamos que no estamos preparados para el mundo espiritual. Pero sí que estamos preparados para el mundo carnal. Por eso no avanzamos, porque estamos más preparados para el mundo carnal de la carne. Para el mundo natural estamos más preparados que para el mundo espiritual. Nos preparamos más para el mundo natural que para el mundo espiritual. Y tú y yo somos espirituales. No olvides que somos seres espirituales en un cuerpo de carne. Porque ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Y somos un todo, amén. Yo no digo que hay que menospreciar el mundo natural, porque Dios lo hizo. Entonces iría en contra de la propia naturaleza de Dios, porque Él creó la naturaleza. Pero no olvides que tenemos que prepararnos, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y no estamos preparados para esa lucha. Y es tiempo que la iglesia entienda que esa lucha la vamos a ganar, y la ganamos con su presencia. No con oraciones mágicas, no con ayunos de 40 días, con su presencia, con el reconocimiento de su presencia. A Él sea toda la gloria. El arca de facto fue arrastrada, vamos a hacer un repaso, fue arrastrada por los filisteos. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel también, capítulo 4, versículos 10
y 11, y dice, pelearon pues, hubo una gran batalla, ellos dijeron, hay de nosotros que nos librará de la mano de estos dioses tan poderosos, eso dicen los filisteos, porque reconocía de que el poder del Dios sobrenatural de los hebeos era mucho mayor que cualquiera. Dice, estos son los dioses que hicieron para él. Para ellos hablaban de la presencia del arca, era como si fuera una concentración de todos los dioses que ellos adoraban y adoraban todo. Era una concentración, no, era un solo Dios para nosotros y es un solo Dios, pero para ellos eran una concentración porque habla en plural. Estos son los dioses que hicieron a Egipto como con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, ellos y sed hombres para que no sirvamos a los hebeos. Y dice que pelearon, versículo 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Estaba la presencia? Sí. ¿Había sacerdotes? Sí. Ahora vamos a ver qué pasó. Y el arca estaba. ¿Qué pasó? Que esa presencia de Dios no era valiosa. Esa presencia de Dios no era valiosa. Vemos en los capítulos anteriores, si leéis, podéis leer los capítulos anteriores, que yo no voy a leer ahora para no pararme, porque siempre me lío más de lo normal, los motivos de la derrota y de la pérdida del arca. ¿Cuáles son los motivos de que el arca, la presencia de Dios en tu vida quede cautivada? No sé, cuando yo digo cautivada es que a Dios no lo pueden cautivar, no lo pueden poner en prisión. Pero la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, quede cubierta. Que Él no tenga la libertad de moverse. Pues si miramos, vemos que hay una religiosidad, había una inmoralidad en el sacerdocio, el sacerdote Elí y de sus hijos. Si tú lees, verías esa religiosidad y esa inmoralidad dentro del sacerdote. Había una ausencia de un verdadero culto a Dios. El pueblo estaba cada vez alejándose de la verdadera adoración a Dios. Eso es lo que vemos en capítulos anteriores, que fueron los motivos de la derrota y que el arca quedara aprisionada. En el versículo 11 nos dice un gran detalle. Eso fue durante un sacerdote, Elí, Ofni y Fines, que el arca fue raptada. A mí me gustaría decirte en esta mañana los significados de esos nombres, de esos sacerdotes, porque podemos decir, bueno, es que el pueblo sin dirección se desenfrena. No, estaba el profeta Samuel. No había cogido un ministerio tan fuerte todavía, estaba casi en los inicios, podemos decir, pero estaba el sacerdote, estaba el profeta Samuel. Estaba Elí como sacerdote principal, principal sacerdote. Estaban sus hijos en el sacerdocio también. Y vamos a ver el significado de sus nombres que nos permiten ver algunos detalles. El nombre Elí quiere decir elevado, ascendido, es decir, sugiere el movimiento de una persona que estaba en un bajo lugar y se pone en alto. Elí halló gracia ante los ojos de Dios y fue honrado por Dios. No es que no fuera un hombre que no fue honrado. Pero, ¿qué pasó? Mira, Dios te puede honrar a ti y me puede honrar a mí en nuestro servicio, en nuestro trabajo. Pero a veces, en el tiempo, como le pasó a Elí, con el tiempo cayó en una vida que estaba llena de una rutina religiosa. Tu vida y la mía
podemos tener el favor y la gracia de Dios, pero podemos caer en esa rutina religiosa. Esa rutina religiosa nos aleja del verdadero culto a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. El nombre de Ozni de volante, no, Ozni, con F, N-I, leerlo y sabéis porque yo he pronunciado. Quiere decir pugilista, uno que pelea con los puños. Esta es la figura de aquel hombre, de aquel hermano, de aquella persona que conociendo la voluntad de Dios se rebela contra ella. Es decir, cuando tú te rebelas contra la voluntad de Dios, estás peleando contra Dios. Estás peleando contra Dios. ¿Te estás rebelando contra Él? Es una pelea en la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios. Es la voluntad tuya. Es uno que pelea contra la voluntad y el diseño de Dios. Mira, Dios ha diseñado y ha diseñado todo su plan y todo su propósito. El nombre Fines quiere decir boca de serpiente o palabra de víbora. Este es el símbolo de la persona que representa a aquel que presta su boca para que el enemigo hable a través de él. Permite que su boca o las palabras estén llenas de veneno. Es aquella persona que utiliza el engaño y la mentira para lograr sus propios intereses y egoístas. Mira, ese significado de esos nombres, si tú empiezas a leer los capítulos anteriores, verás que cada uno de ellos actuó de esa forma. Y a veces es importante tomar en cuenta esos significados porque vemos que la realidad de lo que está aconteciendo tiene que ver mucho con lo que se ha ido haciendo para llegar hasta ese punto. Vemos en la palabra de Dios y nos enseña que la gloria del Señor se aparta del pueblo de Dios. Así para ellos era. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo del 19 a 22, vemos que cuando se entera la mujer de uno se pone en parto. Yo me gustaría que leyeses en casa. Yo estoy leyendo algunos pasajes y dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios, no es que oyendo el rumor que había muerto su marido, sino oyendo el rumor que el arca, para esa persona era importante la presencia de Dios, que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no temas, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, eso antes de que terminara de morir, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Ella no clamó por la muerte ni de su marido ni de su suegro. Clamó por la presencia de Dios. Traspasada la gloria de Israel, es decir, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Pero para ella primero fue la presencia de Dios. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La palabra Icabod quiere decir la gloria ha partido, la gloria se ha apartado o sin gloria. Quiero decirte, iglesia, que a veces podemos vivir un Icabod en nuestras vidas, aún en la propia iglesia. Pastor, ¿se atreve a decir esto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos servicios religiosos por rutina, cuando oramos oraciones o hacemos oraciones religiosas y repetidas,
cuando hacemos servicios a Dios, a veces fingido y no genuino, cuando hay motivos egoístas y carnales, cuando hay deshonestidad en las palabras que pronunciamos o en el corazón con las palabras que no son sinceras de nuestros labios. Y así podríamos seguir. Y tú me podrías decir, pero esto sucede, sucedió y sucede. Cuando tú y yo no tenemos presente la palabra de Dios en nuestra vida. Ya cuando tú y yo no somos conscientes de la importancia de esa presencia de Dios. Que mora en ti, que es el Espíritu de Dios. ¿Estaba en medio del campamento de los hebreos la presencia de Dios? Sí. ¿Obtuvieron la victoria? No. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque no había sinceridad. Porque no había consagración, y ahora veremos. Porque no estaba el pueblo preparado, listo, para que esa presencia de Dios se manifestase. Porque estaba, pero no se podía manifestar por el corazón de ellos. Yo te he dicho algunas cosas. Jesús dijo ya en su tiempo, con sus labios, en Mateo 15:11, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón lejos de la presencia de Dios? Honramos a Dios solamente de labios, pero ¿y nuestro corazón? ¿Cómo está? Mira, dicen, o hay por ahí, que dicen que en los tiempos de Jesús a veces se besaba el rollo de la ley antes de ser leído. Pero eso era un acto religioso. Cogían el rollo antes de ser leído, lo besaban y se ponían a leerlo. Pero era un acto religioso. No era un acto de un corazón sincero. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo son nuestros actos? Estamos teniendo en cuenta que la presencia de Dios está con nosotros constantemente, día y noche, a todas horas. ¿O es que pensamos que el Espíritu de Dios se va? Aunque a veces actuamos como si Dios no estuviera. Lo dejamos fuera de la puerta y yo entro a la puerta y hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana, pienso lo que me da la gana y luego le dejo entrar otra vez para que obre en mi vida. Eso lo hacemos. Yo hablo de mí, yo no quiero hablar de ti ni mucho menos. Me gustaría hablarte ahora. Te he hablado de los sacerdotes, aquellos que dicen, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¡Aleluya! Pues ya te he contado cómo podía ser el sacerdocio. Fíjate cómo era. Sacerdote sabía. Para manifestarse la presencia de Dios había sacerdotes, había profetas, estaba Samuel. Ahora vamos a ver los reyes. Dos reyes, la actitud de dos reyes muy diferente con respecto a la presencia de Dios. Durante el reinado de Saúl, el arca no fue la prioridad de su vida. Pero claro, algunos podemos pensar, claro, pastor, si acaba de leer que el arca estaba con los filisteos. No, si tú sigues leyendo, verás que los filisteos devolvieron el arca. ¿Por qué? Porque es que era imposible mantener la presencia de Dios en un pueblo no consagrado a Él, un pueblo no elegido de Él. Mira, Dios no puede estar con el inmundo, Dios no puede estar con un pecador. El Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios, está con aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, el que ha creído en la obra de Cristo Jesús por fe. Es Él a donde está la presencia. En un inmundo, en un carnal, en una persona que no tiene a Cristo, y por eso Dios no tiene a Cristo, porque no ha nacido de nuevo, no está la presencia de Dios. La religión dice que Dios es Padre de todos. No. Dios ha hecho que yo soy su hijo por medio de su Hijo.
Dios me ha hecho hijo suyo porque a través de su hijo y de su sacrificio me ha adoptado en su familia. Yo soy un hijo adoptado en la familia de Dios, pero Él lo ha hecho de una forma sobrenatural para que sea la misma sangre, que tú y yo seamos hermanos de sangre, siendo de diferentes familias en la carne, somos una misma familia a través de la sangre del Cordero. Es algo, pastor, pero ¿cómo se come eso? Pues yo no sé si se come con cuchara, con tenedor o con qué se come, pero que Dios lo ha hecho, y que Dios lo dice, lo ha dicho, y que Dios es veraz en todo lo que ha dicho, es veraz. A Él sea la gloria. Saúl, para él no fue una prioridad. Y el arca ya no estaba con los filisteos. El arca fue traspasada. El arca fue llevada. El arca la llevaron. Y se la llevaron a otro lugar. El arca, los filisteos la devolvieron. Porque era imposible. Sigue leyendo todos estos pasajes y veremos. Durante el reinado de Saúl, el arca, como he dicho, no fue una prioridad para su gobierno. Él gobernaba, no necesitaba la presencia de Dios. No necesitaba. Un hombre que había profetizado con los profetas cuando fue elegido. Antes de ser elegido rey, ¿me entiende? El profeta Samuel le dijo, cuando perdió las asnas de su padre, lee todo el pasaje, todos los capítulos, y eso es importante, que podamos coger la esencia de la palabra, porque ella es la que nos advierte y nos instruye a través del Espíritu Santo. Y cuando él le dice, bueno, ¿y quién nos va a comunicar? Y el que iba con él, no, mira, en la ciudad hay un vidente. Bueno, antes a los profetas le llamaban vidente. Hay uno que él nos va a decir dónde está. Y cuando él fue a parar ya y se juntó y le dijo, verás una congregación de profetas, júntate a ellos, y vemos y leemos en la palabra de Dios que se unió y empezó a profetizar juntamente con los profetas, y la gente que los veía decía, Saúl profetizando. Un hombre que Dios le permitió que por su boca salieran palabras de Dios, porque el profeta dice las palabras de Dios, un profeta verdadero. Luego hay otros. Eso sería para otra predicación. ¿Me entiendes? Pero profetizó un hombre que cuando el pueblo pidió rey, Dios pensó en él. Un hombre que vemos, y nos podemos concluir, que la presencia de Dios para él no era un aspecto fundamental en su vida como rey. Saúl fue elegido rey, reinó unos 40 años, y durante todo su reinado no mostró nunca un interés por el arca de Dios, por la presencia de Dios. Nunca. Saúl no se preocupó por restaurar la gloria de Dios, la cual se había perdido. No, pero si el arca ya estaba en el pueblo, sí, pero se encontraba en casa de Abinadab. Él vivía en un palacio, él vivía en una casa, él vivía bien, pero el arca, bueno, está allí, que se queda allí. Dice en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, versículo 1 y 2, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová.
tenían la presencia de Dios en su mano. Tienes la presencia de Dios en tu mano. Tengo la presencia de Dios en mi mano y nos lamentamos por todo. Durante el reinado de Saúl, un rey, estaba antes hablando de los sacerdotes, ahora te estoy hablando de otros reyes, de los dos reyes, que quiero hablarte. Durante el reinado de Saúl hubo sacerdotes, como has visto, estaba el arca, pero esto no era la prioridad para Saúl. Primera de Samuel, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 18 y 19. No era una prioridad para él. No era una prioridad. Tuvieron guerra contra los filisteos. Él empezó a hacer lo que le dio la gana. Cuando vemos que su hijo, Absalón, con su paje de armas, empieza porque consulta a Dios, y Dios empieza a darle la victoria, y conocemos que el hijo, que he dicho el nombre y ahora se me ha ido el momento, Jonatán, le daba, y el que caía le mataba el paje de armas a ese filisteo, a esos. Y él, cuando pensó así cómo estaba toda la situación, Saúl dice que le dijo a Abías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. El arca estaba, pero siempre estaban perdiendo las batallas. Estaban ganando aquellas batallas, pero para Saúl la importancia de la presencia de Dios cerca de él, para poder tener un ministerio, un reinado fructífero, un gobierno fructífero, porque estaba siendo dirigido, guiado por Dios a través del profeta. Para él no era importante. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Es decir, que ve dificultad. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Vemos dificultad. ¡Ay, Dios! La presencia de Dios. Pero cuando vemos que todo se va aplacando, ya está. Había dificultad. Trae la presencia de Dios, le dice al sacerdote. Trae el arca. Pero cuando ve que hay alboroto, que algo está pasando y que ahí ya no, es como, ya no necesito la presencia de Dios. Dice: detén tu mano. Y el arca no se movió de allí, de la casa de Abinadab. Él podía haber traído ese momento la presencia, pero no la trajo, ya no hacía falta. Eso es lo que a ti y a mí nos hace, muchas veces nos pasa. Queremos la presencia de Dios para un momento determinado, luego ya no tenemos. La presencia de Dios tiene que estar continua. Está continua por el Espíritu Santo, pero ser conscientes de esa presencia. ¿Estaba en el pueblo de Israel? Sí. ¿Eran conscientes de Israel de que esa presencia estaba con ellos? No. ¿Por qué? Porque en su mente vivían la derrota. En su mente todavía vivían la esclavitud. En su mente vivían todavía y tenían en su mente de que el arca ya era y acabó, ya la gloria se ha apartado la gloria, se ha apartado la presencia de Dios, ya no hay manifestaciones de Dios. Es importante que tú y yo entendamos que la presencia de Dios siempre estará con nosotros, si somos y si hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, porque hemos sido sellados por su Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Él no se preocupó por sostener o mantener su reinado, y ganó, y solamente buscaba ganar el favor de la gente. No le dio mucha importancia al favor de Dios. Le dio más la importancia al favor de las personas que el favor de Dios. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué comentarán? A mí qué me importa lo que digan de mí.
A mí lo que me importa es lo que diga Dios de mí, qué es lo que piensa Dios de mí. Que no tiene que pensar nada, porque lo conoce todo. El rey Saúl es una figura o es un símbolo de la religión, de las apariencias, de la popularidad. Es figura o símbolo de un gobierno sin Dios, de un gobierno sin gloria de Dios, de un gobierno construido en las capacidades del ser humano, del hombre. Es un gobierno sin la bendición y el favor del Señor. Iglesia, esta palabra me la estoy aplicando a mí mismo en primer lugar como pastor. No te la estoy diciendo a ti para reprocharte nada. La presencia de Dios. Esto ocurre cuando damos más valor al favor de lo terrenal que a nuestra amistad con Dios. El Señor, dice la palabra, honra a quienes le honran y son tenidos en poco a los que lo menosprecian. Te he hablado de un rey que Saúl, ahora te voy a hablar de otro, del rey David. Un hombre no perfecto, un hombre pecador, un padre descuidado. Bueno, podemos ver la vida de rey David. Un hombre descarado, contestón, todo lo que tú quieras. Pero cuando leemos su vida, es un hombre, dice que Dios le dice a Samuel, mira, he hallado un hombre conforme a mi corazón. No, pero pastor, eso se lo dijo a Samuel antes de que lo ungiera como rey, tenía 14, 15 años. Cuando somos jóvenes, no, ya era un descarado en ese tiempo. Pero era un hombre que amaba a Dios. Vemos la vida, cómo manifiesta su amor y su anhelo por la presencia de Dios. Ahora vamos a ir al libro de primer libro de Crónicas, capítulo 13. Voy a ir rápido porque, si no me equivoco, ya me estoy pasando un poquito de la hora. Pero me sabe mal tener que ir más rápido y no contar o no hablar todo lo que tenga que hablar. Además, estáis escuchando a veces una hora de música cristiana y predicaciones de otros. Escuchad una vez a vuestro pastor que os está instruyendo la palabra para esta iglesia. Dice, como te he dicho, un hombre, David, que manifestó su amor y su anhelo por la presencia de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso. Desde el tiempo de Saúl no le hemos hecho caso. El rey David manifiesta su pasión por la presencia de Dios. Tiene un profundo anhelo y deseo de ver en medio del pueblo la manifestación de la gloria de Dios. David aprendió que un buen gobierno se hace de la mano de Dios. Un buen gobierno se hace de la mano de Dios. Una buena vida se hace de la mano de Dios. Aunque seamos seres imperfectos,
Dios lo ve bueno en gran manera, porque Él es el que dirige, gobierna y hace lo que es su voluntad. Saúl le dio la espalda a Dios y vemos las tristes consecuencias de eso. Quiero recordarte que la palabra de Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. El rey David pone en evidencia un corazón sincero, humilde, que lo único que desea es agradar a Dios. Podía hacer porque él había visto a Saúl y, hacer lo que el pueblo quería para agradar al pueblo. O con corazón sincero abría su corazón y con humildad hablaba para agradar a aquel que lo había llamado y lo había elegido. Solo dejo la respuesta a cada uno de vosotros. David fue un hombre que amó esa presencia y esa comunión con el Espíritu Santo, que en unos momentos donde él había pecado, él era el que era. David era así. En el versículo 11 del Salmo 51 dijo: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso solamente lo dice una persona que ama, que tiene temor y reconoce que es pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. 2, te he hablado de sacerdotes y te he hablado de reyes. Ahora te voy a hablar de los aspectos esenciales para traer la presencia de Dios. Aspectos fundamentales para traer la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, en medio de la iglesia, Y somos sacerdotes cada uno de nosotros, todos nosotros somos sacerdotes. Y dice así en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, nos dice así el versículo 11 y 12. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, a Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, ahí está la palabra, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. David había preparado un lugar. Yo no sé si tú tienes preparado un lugar, pero el lugar mejor preparado es el corazón. Santificación. Mandó que santificaos. Ahora, la pregunta que tenemos que entender, ¿qué es la santificación? Claro, algunos dicen, bueno, es que el Espíritu Santo nos ha santificado, somos santos, amén. Ahora, ¿qué significa ese término griego de santificarse? Pues significa consagrarse, dedicarse y purificarse. Ahora, tú que eres santo y que el Espíritu Santo te ha santificado para Dios, es decir, ¿te sientes que estás consagrado a Dios? ¿Estás dedicado a Dios? ¿Estás purificándote para agradar a Dios? ¿O a qué estamos haciendo? ¿Qué es santificarse? Es un estado en el cual personas o cosas están apartadas para el culto a Dios. Es decir, tú y yo somos santos, hemos sido santificados, amén. Estamos en un proceso de santificación para que cada día estemos más apartados, creciendo en esa santificación, ¿me entiendes? Pero ya somos santos, si no, Dios no puede tratar con un inmundo. Dios, que es un Dios santo, trata con los santos. Entonces, tú y yo nos estamos apartando cada vez más del mundo y de las cosas de este mundo para apartarnos y consagrarnos y purificarnos para ser algo santo, algo sagrado para Él. Nos estamos consagrando a Dios cada vez más.
¿O nos hemos quedado estancados en la santificación del Espíritu Santo cuando hemos creído en Jesucristo? Porque si la santificación es un proceso de crecimiento, ¿en qué proceso me encuentro yo en ese día? ¿En qué proceso te encuentras tú en ese día? ¿En qué proceso estoy dedicado a Dios? Ah, pero pastor, usted es el pastor. No, aquí estamos hablando y tú eres sacerdote y yo soy sacerdote para el Dios Altísimo, y entonces yo te estoy hablando hoy a ti como un sacerdote. ¿Cómo cómo está tu proceso de apartarse, de consagrarte, de hacerte santo para Él? Eso lo ha hecho, es obra del Espíritu Santo, no es obra humana. Amén. ¿Pero te apartas? ¿Te estás purificando a través de la sangre del Cordero? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, el cual nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. Estamos creciendo en esa purificación de nuestros errores, nuestros pecados. Yo a veces digo errores, pero no hay un error, es un pecado y punto, es una desobediencia. Lo que pasa es que a veces es para suavizar, digo errores, pero es pecado. Debemos tener presente que hoy día como cristianos somos y seguimos siendo sacerdotes para nuestro Dios. Y este llamado es también para todos, para cada uno de nosotros. Un llamado de purificarnos, de santificarnos. ¿Por qué? Para la presencia de Dios. Santificaos y traed la presencia de Dios al lugar que ha preparado. Donde Dios ha preparado que more su presencia a través del Espíritu Santo. Ha preparado y está preparando, ha preparado tu vida para que mores. Si no hubiera preparado tu vida, y esa preparación viene a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y murió por mis pecados. Él ha preparado tu vida y mi vida para que more su presencia a través del Espíritu Santo. Él ya ha preparado ese lugar de morada. Ahora, lo que tú y yo tenemos que hacer es santificarnos. Pastor, pero Él no lo ha hecho el Espíritu. Sí, Él está hecho santo para que Dios pueda tener contigo una comunión. La luz con las tinieblas no pueden estar. Lo puro con lo impuro no puede estar. Por eso Él ha tenido que hacer esa obra para que Dios empiece a mostrar a través del Espíritu Santo cuál es su propósito y su voluntad para tu vida, para mi vida. Primero aspecto para traer la presencia de Dios, que la presencia de Dios en nuestra vida se haga notoria, es la santificación. Lo segundo, tenemos que seguir el diseño y el modelo de Dios. A veces seguimos diseños y modelos que no son de Dios, que son buenos, sí, son buenos, pero solamente buenos. Que no hay maldad, sí, pero son modelos. Ahora, nos hemos preguntado si esto está conforme al diseño y al modelo que Dios tiene para nosotros. Yo me he encontrado muchas veces que ha habido personas, voy a decir hermanos, hermanas, o personas que dicen, no, porque esta iglesia esto, en aquel país hace esto, en aquel... Son diseños y modelos. Nosotros somos un cuerpo, no que ellos no sean cuerpo, somos una parte del cuerpo y Dios tiene diseñado para este lugar, tiene su modelo y tiene su diseño para tu vida y para mi vida. Y lo mismo para mi vida y para tu vida, el diseño que tiene Dios para nosotros no le va bien a otra iglesia y de la otra iglesia no nos va bien a nosotros. ¿Por qué? Porque son modelos que Dios tiene, pero modelos que no distorsionan, ni distorsionarán nunca, ni cambiarán nunca la verdad de la revelación de Dios. Debemos de seguir el diseño y el modelo de Dios. El primer libro de Crónicas, versículo 13, del capítulo 15, primer libro de Crónicas, capítulo 15, que estamos ahora en primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 13 y versículo 15.
Dice así: después, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le busquemos según su ordenanza. Y dice en el versículo 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las bardas, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Dios. David reconoce que la primera vez que intentaron traer el arca, y lo leemos y lo hemos visto y podemos leerlo, y yo os invito a que os leáis, los motivos eran buenos. Era traer el arca la primera vez. ¿Y qué pasó? Que lo trajeron. ¿Dónde lo trajeron? ¿Lo trajeron conforme a la ordenanza de Dios? La voluntad era buena, traer el arca, pero no lo hacían como lo había diseñado Dios, que lo había dicho a Moisés, y lo llevarán los levitas sobre sus hombros. No, cogieron 2 yuntas de mulos, cogieron 2 asnos, cogieron 2 bueyes y pusieron el arca, y acordaros que uno tropezó y Uza quiso aguantar para que no se cayera y murió. ¿Por qué? Porque no se hizo como el diseño y el propósito de Dios lo tenía. El diseño y el modelo de Dios no se estaba cumpliendo. El modelo de Dios se hizo conforme había mandado Moisés, conforme a la palabra ¿de quién? De Dios, de Jehová. Tu intención es buena, mi intención puede ser muy buena, pero si no está basada en el diseño y en el modelo de Dios, trae muerte. Y lo mismo no física como le pasó a Uza. Y si os acordáis, tuvieron un gran temor. ¿Y dónde lo dejaron? En Obed-Edom, en casa de Obed-Edom, que allí empezó a prosperar. Al cabo de los meses aquella casa prosperaba y dijo, pues el arca hay que volverla a traer. Pero ahora la vamos a traer como mandó Dios por medio de su siervo Moisés. Los levitas se santificarán. Iglesia, si tú y yo queremos ver la presencia de Dios manifestada aquí, lo primero, santificarlo. Santificarnos. Lo segundo, conforme al diseño y al modelo de Dios, para que se manifieste su presencia. No es suficiente tener buenas intenciones, es fundamental hacerlo como Dios dice. Pastor, pero yo no veo mal si esto o lo otro. Mira, el diseño de Dios es perfecto. No busque otro diseño. El diseño de Dios es perfecto y debe de ser respetado. Todo fuera de ahí se llama desobediencia. En tercer lugar, tiene que haber un corazón sincero por el anhelo de esa presencia de Dios en nuestra vida. El nombre David quiere decir amado, querido, elegido de Dios y también uno que ama. David amaba a Dios y sin duda es imposible alcanzar y vivir la presencia de Dios sin tener una pasión por Él. Sin tener una pasión por Él. El Señor Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o el amor del principio. Quiero decirte personalmente que a veces en mi vida ha menguado por situaciones, por circunstancias, por problemas, por dificultades. Ha menguado esa pasión por mi Dios. Esa palabra te he dicho al principio que era para mí, pero yo creo que también es para ti.
es fácil que mengue la pasión por Dios. En un mundo en el cual vivimos, esa pasión mengua. Quiero terminar haciéndote una reflexión. Quiero que recuerdes que la palabra del Señor nos sigue enseñando que Dios envió a su Hijo para llevarnos a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie. Dios envió al Espíritu Santo para que me instruya, para que te instruya a ti, instruya a su iglesia acerca a cómo acercarme o acercarnos más a Dios. El Señor creo que anhela, creo no, estoy convencido que anhela darse a conocer más a sus hijos. Y como dice la palabra, Él nos anhela celosamente. Dios nos ama y lo que desea es que ese amor sea correspondido y que nosotros le amemos a Él de esa forma incondicional. No solamente para que esa presencia está ahí, sino porque son las armas, la sangre del Cordero, el testimonio de la palabra de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, porque lo amaban. Que en esta mañana el Espíritu de Dios te haya hablado, te hable, te ministre, y que la presencia de Dios es lo más seguro y precioso que tenemos, en este mundo y en el venidero. Es que vamos a estar una eternidad con Él, hermanos. Vida eterna con Dios. No vida eterna en los infiernos. Vida eterna con Dios. No condenación eterna. No muerte eterna. No separación eterna. Vida en la presencia de Dios por una eternidad. Por eso es importante que aprendemos en la Biblia sacerdotes que no se consagraron, sacerdotes en pecado, sacerdotes sin pecado, pero que no estaban siguiendo un diseño de Dios, que la presencia de Dios solamente tiene un camino, se llama Jesucristo, hermano. La presencia de Dios en tu vida y en mi vida y en medio de la iglesia, solo hay un diseño, y ese diseño es de Dios. Él ya lo ha dicho en su palabra, no hay otro en el cual podemos ser salvos. No hay otro camino. No hay, solamente en Jesucristo tenemos a través de Él la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pero ya sabemos, santificarnos, hacerlo a la manera de Dios, hacerlo a la manera de Dios y sobre todo tener un corazón sincero, un amor sincero, íntegro y total hacia esa presencia de nuestro Dios y su persona. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a orar para terminar. Saludos, iglesia. Una vez más, deciros que os amamos
que estamos aquí, que aquellos que necesiten hablar conmigo, con mi esposa, conmigo, pues sabéis el número de teléfono. Si tenemos que quedar en la iglesia, quedamos y oramos y seguimos ahí. Es decir, no nos hemos ido, iglesia, estamos aquí todavía. Y estamos aquí para seguir trabajando para la gloria de Dios. Amén. Señor y Padre, yo una vez más te doy toda la gloria por la palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por poder guiar mi voz, mi corazón, para poder exponer esta palabra. Yo te ruego, mi Espíritu Santo, que seas tú el que ministres esta palabra al corazón de cada uno de los que oigan esta palabra o vean esta palabra. Seas tú ministrando sus vidas. Señor, que crezca nuestro anhelo por tu presencia cada momento. Que deseemos cada vez más esa presencia. Porque esa presencia nos acompaña día y noche y esa presencia estará una eternidad con nosotros. Te doy toda la gloria y toda la honra por este día. Quiero bendecir a tu iglesia. Seguimos poniendo la vida de nuestro hermano Juan y que esa presencia tuya, oh Dios, traiga sanidad a nuestro hermano en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y hasta pronto, iglesia.